la actividad. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro La otra ventanilla, Judicialización de conflictos sociales en Argentina, compilado por Pilar Ciriácono y Gustavo Gramayo. El mismo es una publicación de EUDEVA, es reciente, ha salido este año. Para el área de políticas públicas es una alegría estar llevando a cabo esta actividad, esta instancia de diálogo colectiva junto a los compiladores, Pilar, Gustavo, así como también junto a los autores. Nos acompaña en esta instancia María Cristina Cravino. Asimismo, contamos con comentaristas de lujo, tales como Sergio De Piero y Mercedes Di Virgilio. En este sentido, les cuento que en un principio va a comenzar Pilar Ciriácono brindándonos unas breves palabras de apertura. Luego vamos a darle la palabra a María Cristina Cravino, quien nos va a estar comentando su capítulo del libro, y después tanto Sergio como Mercedes nos van a estar brindando los comentarios, las reflexiones en torno a la lectura minuciosa que han hecho de este libro. Finalmente les vamos a pedir a Gustavo Gamayo que haga un cierre de la actividad, y por último va a haber un espacio de diálogo a través del chat donde ustedes van a poder ir dejando comentarios, consultas, reflexiones, interrogantes que tengan. Así que en este sentido, Pilar, te doy la palabra. Bueno, gracias Cintia, gracias al área de Estado de Políticas Públicas por la invitación a presentar el libro por acá. Bueno, gracias a Sergio y a Mercedes, para mí es un lujazo compartir el espacio con ustedes, desde ya con Cristina, con Gustavo también. Eh, Comentarles tal vez un poco, y gracias a todos los compañeros y compañeras que se tomaron el rato para estar hoy con nosotros. Comentarles un poco digamos, lo que fue la idea, la trastienda de la hechura de este libro, muy sucintamente. Este libro recoge, digamos, una preocupación que desde el Grupo de Derechos Sociales y Política Pública de la UBA veníamos teniendo hace un largo tiempo ya, que tiene que ver con indagar sobre un proceso de transformación social de las últimas décadas, vinculada con dos cuestiones, diría. Por un lado, aquello que tiene que ver con la hiperjuridización del campo de las relaciones sociales, ¿no? Viejos temas que ahora son planteados, o viejas demandas que son planteadas en clave de derechos, y eso genera un montón de transformaciones. Y por otro lado, digamos, lo que tiene que ver con su correlato en clave de la intervención del Poder Judicial, o mejor dicho, el Poder Judicial como un espacio para tramitar algunas demandas, y particularmente a nosotros nos interesa el campo de los conflictos sociales, ¿no? Digamos, porque hay un montón de aristas de la judicialización, pero nosotros en este caso, en este texto y en nuestra investigación, en nuestro grupo, estamos interesados en plantear la agenda vinculada con judicialización de conflictos sociales. Es decir, el telón de fondo es el campo de los nuevos, entonces, esquemas de juridización y de judicialización, que es un tema que de alguna manera nos interpela como cientistas sociales. Veníamos viendo, y esto es para discutir también, que en los trayectos formativos de nuestras carreras, estoy pensando en la Facultad de Ciencias Sociales, tanto en socio como en ciencia política, que de alguna manera me siguen alojando, no son temáticas, digamos, históricamente estudiadas, ¿no? Ha sido, digamos, una novedad también en los trayectos y en los campos de estudio, y sin embargo es un tema que explota por todos lados, ¿no? Digamos, o sea, en los últimos años, yo seguramente imagino que quienes están acá, todos tendrán alguna noción de los litigios vinculados con temas previsionales, que son más históricos, algún familiar que ha planteado algún juicio por movilidad jubilatoria, o alguien vinculado con algún problema de algún tratamiento médico o alguna prestación médica que no salió por la vía ordinaria y entonces hubo que recurrir a la figura de un amparo por la negativa de una obra social o una prepaga. Sabemos que hay cantidad de personas que han tramitado en los últimos tiempos vacantes escolares por la vía judicial, que todas las villas de la ciudad están judicializadas. Temas de planes sociales, de asignación universal, que son, por ejemplo, la agenda que yo trabajo, también han estado intervenidas por el campo del Poder Judicial. Es decir,
digamos, en distintas aristas de los conflictos sociales, algunos más que otros, y esto va cambiando y está cambiando y es parte tal vez de la discusión actual, lo cierto es que se nos pone en primer plano el Poder Judicial. Entonces allí lo que hicimos es, y también, perdón, yo quiero volver en algo que, y también en nuestra práctica de la investigación, ¿no? Digamos, nos interpela también en nuestras dinámicas. Nosotros nos hemos reconvertido de alguna manera, hemos empezado a presentarnos como amicus curiae, como amigos del tribunal. Es decir, hemos también de alguna manera transformado nuestra práctica frente a lo que hoy por hoy es la intervención del Poder Judicial en los temas que históricamente trabajábamos. En ese sentido, el libro es una excusa claramente para juntarnos con gente que compartíamos, que veníamos leyendo, que veníamos en algunos casos investigando conjuntamente, un grupo grande. Después me gustaría, bueno, menciono, porque me parece que es justo hacerlo, Cecilia Abdo Ferez, Leticia Barrera, bueno, Cristina que está acá con nosotros, Gabriela de la Mata, Carla Feinstein, bueno, Gustavo que está con nosotros, Patrice Melé, Gabriela Merlinsky, Luciano Noceto, Laura Pautasi, Lorena Poblete, Laura Arroyo, Andrés Jarager y Catalina Smulovitz. Son personas que vienen investigando hace muchísimo tiempo, digamos, desde distintas aristas, y esto también es lo importante y me parece que es lo interesante, que por ahí venían del campo de movimientos sociales, o venían del campo de los estudios sobre medio ambiente, o de la sociología del trabajo, o de la teoría política, o de la antropología del derecho, pero digamos, de alguna manera se van encontrando con esta nueva problemática, con esta nueva temática. Y la idea ahí era dar, y son autores y autoras de distintas universidades nacionales, mayoritariamente, y muchos de ellos, o muchas de ellas del CONICET también. Pero la idea era dar una disputa disciplinar de alguna manera, ¿no? Plantearnos desde las ciencias sociales, discutiendo lo que sería el monopolio del saber del derecho en clave de los abogados y las abogadas que tienen un caudal digamos, de recorrido importante, ¿no? Entonces hay una disputa disciplinar y en este sentido también la apuesta del libro es pensar que es un material que va a servir, ojalá así sea, en las aulas de grado, en los trayectos formativos de posgrado para meter ahí la cuchara. Ha sido un libro charlado, dialogado, conversado, digamos, con múltiples cruces en las lecturas, donde además hay como una suerte de distintos casos. El otro día nos preguntaban en otra de las presentaciones, bueno, el caso de Riachuelo, el caso llamado Mendoza, la causa Mendoza, tiene un protagonismo enorme en el libro, ha tenido un protagonismo ya y impregnó gran parte digamos, de los estudios sobre, digamos, judicialización en el caso argentino. Hay megacausas, pero también hay casos chiquitos, casos menos estridentes, casos que en realidad llevan la cotidianidad del Poder Judicial y que tienen un valor en sí mismo también para investigar y para mirar ahí, usar la lupa en ese tipo de casos. Es decir, hay casos diversos a lo largo del libro y hay una suerte de batería también de técnicas, digamos, puestas de nuestras ciencias sociales, desde etnografías, desde trabajo con fuentes secundarias, desde trabajo, bueno, con expedientes básicamente, donde no es la sentencia la preocupación, sino en todo caso toda la reconstrucción de como la película, ¿no? La película entera. Como yo decía, bueno, hay un montón de rostros de la judicialización, no me daría el tiempo, pues Cintia sé que es rígida, la conozco. Pero digamos, mencionar tal vez que hacia el final del libro hay una apuesta que es una pieza que también se puede encontrar de manera virtual. Es una pieza que convocamos a Alcira Aroqui, a Silvia Gemureman, a Sofía Tiscornia y a Felicitas Elías, para que de alguna manera, digamos, plantearan otro de los rostros vinculados con el rostro más tradicional para las ciencias sociales, el que en general ha sido el más estudiado, digamos, que tiene que ver con el rostro penal, ¿no? Con el rostro penal y el carácter punitivo del Poder Judicial en los conflictos sociales. Entonces, allí traemos a lo que nosotros en ese trabajo llamamos, bueno, pioneras en estas temáticas de distintas experiencias a estas 4 mujeres, profesoras, investigadoras, y es una pieza que también está digital, se puede acceder y también está al final desgrabada en este libro, porque, digamos, de alguna manera lo que planteamos permanentemente es este juego de rostros superpuestos, ¿no? Por parte del Estado y del Poder Judicial, ¿no? De miradas, digamos, que sean compactas del Poder Judicial, sino de miradas también que como cualquier agencia, cualquier poder del Estado pueda mirar todas estas contradicciones, etc.
Por ahí para terminar, si querés hacerme señas, si tengo 2 minutos todavía, digamos, dejamos aquí planteada en el libro entonces una mirada, yo llamaría 3 puntos para cerrar. Una vinculada con lo que llamamos los derechos en acción. El libro trata de escapar de las visiones formalistas sobre los derechos y en todo caso reponer una preocupación importante sobre, bueno, qué es aquello que pasa cuando los derechos se ponen a rodar, ¿no? Se ponen a rodar. No nos importa necesariamente, digamos, insisto, cuál es el carácter positivo de los derechos, sino en todo caso qué implica que algo sea llamado derecho, ¿no? Qué implica en términos de aquello que habilita, de aquello que permite. Entonces, esas son unas grandes aristas del libro. La otra tiene que ver con una agenda grande que abren todos los capítulos de efectos múltiples de esta judicialización. Es decir, lejos de visiones romantizadas sobre la judicialización, que yo creo que en un primer momento, digamos, fui testigo, digamos, como cercana de parte de estos procesos, en un momento creo que tuvimos, incluso como investigadores e investigadoras, parte de lo que trae el libro es una agenda de efectos múltiples, ¿no? Consecuencias no deseadas, un proceso digamos, del litigio recodificando desigualdades entre aquellos que accedieron, los que no, los que accedieron a juicios favorables, los que no. Transformaciones en la institucionalidad, ¿no? ¿Qué institucionalidad crean? ¿Qué nuevas institucionalidades van creando? ¿Cómo las transforman, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes institucionales a lo largo ya de un ciclo largo? Y esto tal vez me olvidé decir, es un ciclo de 20 años, 30 años de litigios en materia de derechos sociales. O sea, hay un montón de cosas, de olas en el medio y de procesos de transformación. Y por último, tal vez decir un tercer punto, que creo que es una agenda temática que el libro plantea, en términos de, bueno, cambios en la sociabilidad política, ¿no? Entre actores en el territorio que son muy diversos, entre un campo jurídico que se diversifica, no es el prototípico abogado, sino abogados muy diversos que están mediando, ¿no? Las experiencias de ciudadanía y de justicia en lo cotidiano, organizaciones sociales, organizaciones de defensa de los derechos, es decir, nosotros mismos como investigadores e investigadoras participando en este entramado, en este enjambre del campo de los derechos y de la defensa, y hablamos el libro se llama La otra ventanilla, más bien de múltiples ventanillas, ¿no? De múltiples ventanillas, de múltiples presencias estatales, no digo mejores, por lo pronto múltiples presencias estatales. Entonces, la idea es, insisto, cierro con esto, plantear con el libro en el aula, en los distintos espacios formativos y en los distintos grupos de investigación, una agenda que hasta ahora estuvo más, en general, más colonizada por otra disciplina, y que las ciencias sociales tenemos un montón que decir, y hace mucho tiempo ya venimos diciendo y aportando un montón de cosas, que la excusa del libro era juntar a todo este grupo de gente y presentarnos conjuntamente. Gracias, Cintia, por el tiempo, por el espacio, además. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado este espacio para la presentación del libro y sin duda, como vos bien decías, Pili, el libro va a ser sumamente útil, no solamente para distancias formativas de grado y posgrado, sino también para el desarrollo de investigaciones. Ahora vamos a pasarle la palabra a María Cristina Cravino, quien nos va a estar contando sobre su capítulo del libro que se titula Representaciones sociales de la justicia de los pobladores de asentamientos populares del área metropolitana en el contexto de la judicialización de sus condiciones urbanas ambientales. Cristina, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, quiero comenzar también por agradecer a Pilar y a Gustavo la invitación a participar de la discusión y del libro y porque creo que además, yo ya lo repetí muchas veces, pero bueno, la hermosa experiencia de que nosotros estamos muy metidos en la hiperespecialización y además en la lectura sesgada, no tenemos tiempo de leer nada más que lo que nos involucra exactamente a nuestro tema. Y eso nos genera como muchas anteojeras, ¿no? Y entonces tomarnos el tiempo a discutir con colegas que trabajaban con estos mismos temas, ¿no? De los efectos en los conflictos sociales y de los conflictos sociales en la judicialización y un poco cómo pasa con estos derechos en la práctica y cómo son moldeados por los actores en el proceso de judicialización. Bueno,
corrernos de esta especialización para pensar. La verdad que fue un aprendizaje muy, muy increíble en el sentido de ver cómo en un objeto en parte compartido, en parte no, bueno, se le generan preguntas totalmente distintas a las que nos hubiéramos imaginado y cómo podemos aprender también de otras miradas disciplinares, temáticas, trayectorias profesionales de cada uno de nosotros. Fue como una especie de laboratorio de un aprendizaje para mí muy fértil, motivo y en un ambiente además hermoso de compañerismo y de calidez, en particular de quienes lo convocaban, ¿no? Pero yendo un poco al capítulo, el capítulo surgió de la idea de charlas que veníamos teniendo con Carla Feinstein, que bueno, ella fue tesista mía y trabajó el tema de la causa Mendoza en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, desde las organizaciones barriales de los asentamientos, y yo que venía en parte también comencé trabajando ese tema, por otros motivos y después un poco acompañándola, sobre todo en el caso de la capital, no en el conurbano, y venía trabajando el tema de diferentes desalojos, particularmente en la capital, pero también en el conurbano. Y un poco ahí aparecía la justicia como un actor central, un actor urbano, social, frente a un conflicto que es el acceso al suelo urbano, ¿no? O a el mejoramiento de estos barrios. Y a partir un poco de conversaciones que teníamos, bueno, nos parecía como interesante ver estos efectos contrapuestos que se daban de la justicia y cómo esto se plasmaba en las miradas de los pobladores respecto de esta justicia en abstracto que después la vamos contextualizando en cada uno de los casos en los que se intervino, ¿no? Era algo que un poco nosotros lo veníamos charlando, pero no nos habíamos detenido a reflexionar sobre esto. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es una primera aproximación y creo que hay bastante para trabajar, hay mucho por indagar, porque nos encontramos como que no era algo estudiado en sí mismo. Entonces son como algunas reflexiones y sobre todo un poco en clave comparativa, ¿no? Y ahí entonces, sobre estos efectos sociales en las representaciones sociales, un poco partimos de los aportes de la antropología jurídica, de la sociología jurídica, creo que también ahí por ahí lo ponemos de la geografía jurídica, y de estas tematizaciones también de, sobre todo la antropología del Estado, que se plantean no como una relación de Estado-sociedad, sino cómo se co-construye el Estado y las organizaciones sociales en estos procesos, cómo el Estado tiene diferentes caras de acuerdo con el sujeto en el cual interviene, o sea, hay un tratamiento diferencial del Estado y cómo también hay diferentes estados, entre ellos una de las caras es el Poder Judicial y a su vez tiene también diferentes caras dentro de eso. Y un poco entonces recopilando conversaciones que habíamos tenido con las personas sobre qué mirada tenían de la justicia, una primera cuestión en general era que, bueno, la justicia también tiene su especialización y si uno ve en los sectores populares, veíamos que, por ejemplo, todo lo que es la justicia de familia y eso, había una mirada muy de que eso no tiene nada que ver con nosotros, eso también basándonos en algún trabajo que habla sobre eso. Cuando preguntamos también sobre la justicia laboral, había una mirada mucho más amigable, si bien no todos eran trabajadores formales, pero sí conocían alguno, una referencia a de que en general la justicia era más cercana a estos sectores sociales, ¿no? Y después también había otra que tenía aún más presencia, que era la de la justicia penal, ¿no? En algunos casos por haber sido, digamos, sujeto de esa justicia o alguien conocido, o porque en el barrio siempre ronda la mirada punitivista sobre en los asentamientos populares, de que son lugar donde viven los delincuentes, hay allanamientos, o la percepción de que la justicia no los escucha cuando ellos denuncian algún robo, porque viven en un asentamiento y no tienen derecho a reclamar nada, porque a veces cuando hay un conflicto en algún lado, la respuesta política mediática es un allanamiento para mostrar que se hace algo, como los primeros sospechosos. Bueno, había como ellos tenían clara noción de los procesos de estigmatización en el cual vivían y cuál la justicia era un instrumento de esta estigmatización, ¿no? y de sospecha.
Pero bueno, teníamos que nos preguntábamos sobre qué pasa con, sobre todo, uno, la causa Mendoza, que recién mencionó Pilar, como una causa que buscaba, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mejorar las condiciones de vida de una porción importante de la población y donde se había comenzado la ejecución, particularmente en los asentamientos que estaban al borde del riachuelo de ambos lados, de ambas márgenes, y por lo tanto eran un lugar de intervención y eran sujetos que tenían muy de cerca la presencia de la justicia. Era una causa en que ellos mismos no habían iniciado, sino que es como una causa que les caía del cielo, pero prontamente entendieron, luego de algunas visiones mucho más disruptivas, de que en algún momento alguien les explicó que esto era en función de favorecerlos. Y la otra cara era un poco la que es bastante recurrente en la actualidad. Hoy hubo casi un desalojo de 300 personas que se logró frenar, pero que bueno, el desalojo, tomé uno en particular, el de Papa Francisco, pero podía tomar otros que ya había tomado donde la mirada era bastante similar, ¿no? Entonces, lo que un poco comenzamos es contextualizar que en el caso de la ciudad capital había un conocimiento de una justicia que buscaba recuperar o defender los derechos sociales o económicos sociales de los habitantes, en particular del foro contencioso administrativo, a partir de la judicialización sobre la representación vecinal, sobre el acceso a ciertos servicios. Entonces, y aparecía lo que un poco llama Gabriela de la Mata esta justicia de proximidad. Entonces aparecía como también la presencia de veces jueces en los barrios, a partir de también la fuerte presencia de ONGs que defendían los derechos sociales, económicos y culturales, que es muy importante también para entender este contexto donde aparece familiarizada la justicia, una justicia que era totalmente desconocida, una justicia a favor de la gente que vive en asentamientos cuando siempre eran los ilegales, ¿no? Los que habían ocupado legalmente y por lo tanto estaban por fuera de la justicia, ¿no? Fuera del derecho, perdón. Entonces aparecían una justicia más cercana por ONGs que a partir de instrumentos jurídicos, defendían los derechos frente a un Estado que los venía rechazando en un montón de demandas, no reconocía a los representantes barriales. Y ahí en ese contexto, cuando llega la causa Mendoza, empezó a ser decodificada en este tipo de justicia más cercana a la que a la que era la penal, como una presencia muy importante. En este contexto se fue construyendo esta justicia más de cercanía, pero con una cuestión estructural que era que la causa Mendoza no los considera parte a los habitantes y por lo tanto también ahí los organismos de defensa tuvieron que generar instrumentos como para poder incidir en el expediente judicial, ¿no? Y sobre todo incidir en las condiciones en que ellos querían que mejoraran sus propias condiciones, porque nadie les preguntaba, la justicia no le preguntó cómo querían que fuera esto, y al comienzo fue también eso, la primera respuesta fue la desconfianza, por ejemplo, incluso se negaron a ser censados o negaban ser censados porque la primera respuesta fue la desconfianza y estaba muy asociado a las políticas del gobierno de la ciudad. Después finalmente, a partir de cierto giro en la causa donde pudieron incidir en los procesos de relocalización, de mejoramiento del ambiente y demás, apareció una mirada más cercana a lo que es encontrar un actor que sea un contrapeso al gobierno de la ciudad que nunca les había dado respuesta, ¿no? Y después vemos que al final de los últimos años esto un poco se desdibuja en el sentido de los tiempos muy largos de la justicia, en que no se cumplen lo que estaba comprometido por parte del gobierno de la ciudad, y también entonces empezaron a utilizar repertorios similares a los que apelaban al Poder Ejecutivo de la ciudad, que es la acción colectiva, ¿no? Y también implicó también un aprendizaje de derechos, como los del ambiente sano, que no estaban incorporados en su perspectiva, digamos, tomar conciencia de que el lugar era contaminado y que esta contaminación les generaba derechos como víctimas, lo ponían en el lugar de víctimas, cuando ellos siempre fueron el lugar de victimarios, de la inseguridad, de lo que fuera,
y también un aprendizaje de una ventanilla del Estado que tenía una forma distinta de relacionarse, ¿no? Cómo son las notas, cómo ir a una secretaría a otra. La negociación en la justicia es muy distinta a la negociación con el Poder Ejecutivo. Bueno, hubo toda una serie de aprendizajes y vemos entonces que como decanta una mirada a la justicia bastante más matizada, ¿no? Que por un lado se puede recurrir a ella, pero, pero no da tantas respuestas, implica aprender a cómo empujar esa maquinaria, ¿no? Eso tanto de un lado o del otro del riachuelo, donde también pasaban en el conurbano, donde no tenían estas experiencias de una justicia nueva, de unas ONG presentes, de una justicia del Foro Contencioso Administrativo también que venía empujando ya previamente mejores condiciones en las villas. Sin embargo, también un poco este es un aprendizaje bastante similar, ¿no? A saber cómo moverse con otro actor del Estado, que genera algunas expectativas, se lo ve como algunas oportunidades, pero tampoco es como el actor que va a resolver cosas que no, estructurales que vienen arrastrando en relación con el Estado y con las deficiencias, ¿no? El otro grupo de habitantes que también indagamos sobre sus representaciones de la justicia son aquellos que fueron desalojados, ¿no? En particular el caso de Papa Francisco, que fue un asentamiento que permaneció 6 meses y que estaba como en una especie de limbo si iba a poder permanecer o no, porque ya, bueno, una vez que son 6 meses, había elegido un nombre, habían empezado a construir las casas con ladrillo, tenían cierta expectativa de permanecer, ¿no? Y ahí la justicia finalmente dictamina el desalojo en un contexto que a ellos también los retrotrae a la cara más punitivista, porque hubo la muerte de una niña cerca del lugar, y entonces la excusa fue un allanamiento, y ellos después rápidamente entendieron que ese allanamiento era en realidad un desalojo, y ahí ellos veían un poco, la mirada de ellos es que la justicia está totalmente permeada en este caso, por la decisión del gobierno de la ciudad, o sea, veían a la justicia como un instrumento del gobierno de la ciudad que desde el primer día dijo que había que desalojar, también de los medios de comunicación, y ahí entonces, sobre todo cuando el contexto de la muerte de esta niña y demás, todos contaban que ya venían olfateando de que esto cada vez las chances de quedarse en el lugar eran imposibles, no sabían cómo iba a ser el desenlace, obviamente, y ahí, bueno, también les parecía totalmente inteligible la justicia, ahí en una de las citas es como, bueno, ellos dicen que el abogado les explicaba, pero bueno, intentaban entender algo de lo que el abogado les explicaba, de que la primera instancia, la segunda instancia, de que ya no había más apelación, de que, bueno, todo lo que significaba este aprendizaje del Estado, pero fundamentalmente veían a la justicia totalmente influenciable por la opinión pública, por el gobierno de la ciudad y siempre en contra de ellos, ¿no? Incluso en ese caso el fallo también justificaba el desalojo a partir de que eran tierras contaminadas, o sea, claramente eran tierras contaminadas porque había habido un depósito de autos que era de la Policía Federal y que por lo tanto había contaminación de plomo, y que incluso la justicia a favor había logrado sacar esos autos porque estaban al lado de una villa. Y entonces ahí como un poco iba decantando la mirada, la percepción de una justicia la más conservadora, la más punitiva, la clásica que ya se venía históricamente arraigada como representación social de la justicia, ¿no? Que un poco habíamos indagado que era, bueno, la justicia es para otros, o sea, es para los ricos, nosotros, si bien la justicia no es para bien, la justicia es algo totalmente distante, nosotros no tenemos como forma de llegar, la justicia falla sin conocernos, falla sin venir, falla sin saber cómo estamos viviendo y nuestras necesidades. Poco, esa es la cristalización de una justicia totalmente distante, hostil a los sectores populares, es la que se cristalizó en el caso de Papa Francisco, pero digo, es muy similar a la que bueno, encontraba respecto al indoamericano u otros desalojos en otros lugares del área metropolitana de Buenos Aires o la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces veíamos ahí cómo la justicia, por un lado,
ve a estos sujetos como portadores de derecho, que esto es muy claro en la causa Mendoza, sobre todo derecho al ambiente sano, o como sujetos violando derecho, ¿no? Que es como ocuparon una tierra que no es de ellos, que es del Estado, y tienen, digamos, el Estado tiene derecho a desalojarlo. Entonces, bueno, es como muy difícil en este contexto que decante una mirada, digamos, una única mirada de la justicia, sino que es como una percepción bastante contradictoria y muy situada y muy reciente. Entonces, un poco la hipótesis es que va a depender de una trayectoria más larga de relacionamiento de la justicia con estos sectores para que decante en una mirada un poco más homogénea, estructurada sobre la justicia, ¿no? Y un poco también se veía como el aprendizaje de saber, intentar seguir aprendiendo este juego de la justicia que a veces les resultaba incomprensible, sobre todo los tiempos, ¿no? Un poco había muchas también palabras sobre los tiempos largos, en el caso de la causa Mendoza, que al final veían como que, bueno, el gobierno va a salir con la suya y no va a pasar nada en un montón de cosas, y por otro lado los tiempos cortos en la decisión de, de Papa Francisco, cuando el tiempo juega a favor de poder permanecer y el tiempo también de que vengan y nos escuchen y vean vean nuestras necesidades, ¿no? Sabiendo que en realidad tenía en medio todo en contra, ¿no? Entonces la justicia un poco como situada también en un orden urbano y social como un actor también pedagógico respecto a este orden social urbano, como los desalojos tienen un fin pedagógico para separar un poco lo permitido y lo no permitido, un poco también seguíamos un poco a Foucault, ¿no? En esto de clasificar las ilegalidades y gestionarlas de forma distinta por parte del Estado. Y bueno, entonces un poco con todos los interrogantes que nos quedan respecto a cómo va a derivar de acuerdo a también cómo continúen estos procesos de relacionamiento de contradictorios por parte de la justicia en decantar unas representaciones sobre esta por parte de ellos, donde un poco se partía esto de la frase, ¿no? Que los ricos pueden tener offshore y no va a pasar nada, y nosotros robamos una gallina y vamos presos. Bueno, un poco vamos a ver cómo después deriva de esto, de cuando hay experiencias de defensa de derechos y aprendizajes también a negociar con esta misma justicia, como hacen con el Poder Ejecutivo, ¿no? Cómo se van estos aprendizajes del Poder Ejecutivo aplicando al Poder Judicial, pero a su vez también sabiendo que puede ser un intersticio para jugar en contra de cuando no tienen respuesta en el Poder Ejecutivo, ¿no? Es como esto, si termina siendo un contrapeso o no, o si termina englobándose en una mirada homogénea sobre el Estado y una mirada homogénea sobre la justicia. Eso no lo sabemos, pero lo que encontramos por ahora son estos elementos que permiten incorporar cómo la práctica fue decodificada por estos sectores, práctica que fue en sentidos totalmente inversos. Eso es un poco lo que invita el capítulo, sin ser cerrado 100%, sino buscando estos indicios que encontramos hasta ahora. Muchísimas gracias, María Cristina, por compartirnos tanto cuestiones teóricas como casos empíricos, así como también traernos testimonios concretos de los involucrados en este proceso. Ha sido un gusto escucharte y sin duda estamos muy ansiosas por poder leer tu capítulo. Vamos ahora sí a pasarle la palabra a Sergio de Piero, a quien le agradecemos mucho por estar acompañándonos en esta actividad. Voy a habilitarte el micrófono, ahí. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación, Cintia, y Pilar y Gustavo por la confianza, porque se supone que uno va a decir algo interesante y es un problema porque puede no suceder, no hay garantías sobre eso. De todos modos, lo importante es que lo interesante es el libro. Es un libro, primero, el primer gran mérito que tiene es que es una compilación como debe ser, es decir, no es un conjunto de papers abrochados que hablan de cosas más o menos semejantes,
sino que esto que mencionabas vos recién, Cristina, del diálogo entre ustedes, se nota, ¿no? Se nota en la lectura. Hay una preocupación en todos los artículos por hablar de algo que no es siempre exactamente el mismo objeto de estudio, pero sí deriva en la misma preocupación, ¿no? Que es el proceso de judicialización del conflicto social, de las mediaciones, de la política, de la relación de la sociedad con el Estado, de la misma práctica de las organizaciones, del territorio, todos los actores, todas esas variaciones que hacen, no se escapa nunca de ese eje central que es la judicialización. Así que muchas felicitaciones, porque eso no es fácil, los vemos en muchos libros que lamentablemente, digo yo, me parece, presentan un área de investigación y después se abren a infinitos temas y pierde. Y para que cuando uno lo lee, la continuidad de la preocupación, ¿no? Es una importancia para la consistencia del libro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, quiero conocer sobre judicialización en Argentina, bueno, leo este libro. Acá está marcado y todo, con cosas que me pueden interesar. Eso es la primera. La otra, un poco anecdótica, cuando lo empecé a leer me recordó algo que no sé por qué me lleva a la memoria, que nos pasó hace muchos años, y es que cuando yo estudiaba la carrera de Ciencia Política de la UBA, me acuerdo que cursando Derecho Constitucional, estamos hablando de hace bastantes años, finales de los 80, surgió en una clase el debate de si los ciudadanos podían reclamar ante la justicia el no cumplimiento, por ejemplo, del 14 bis. Es decir, demandar ante un juez que yo no tengo una vivienda digna. ¿Eso es judicializable? Y recuerdo que empezó discusión y el docente, un abogado, como Dios manda, dijo, de chaleco, de traje, ¿no? No sé, bueno, sí, en principio podría, ¿no? Es una cosa absolutamente fuera de lo que se entendía por el rol del derecho y por el rol del Poder Judicial. Bueno, ese proceso que aparecía extraño hace 30 años, 40, 30 años, 30, hoy es la práctica que ustedes están analizando. Entonces digo, están analizando un objeto, como bien decía Pilar, ustedes desde hace bastante tiempo, nuevo, y para el cual, la verdad lo digo en serio, el libro aporta no solamente causística, sino que aporta reflexiones sobre ese punto, ¿no? Creo que las dos son necesarias, volcarnos a los hechos que están ocurriendo y empezar a sistematizar algunas cosas. Así que me trajo ese recuerdo porque por el contraste, digamos, ¿no? Cuando la judicialización era un tema exclusivo de abogados, de jueces y de algunas situaciones conflictivas en particular, vinculadas básicamente al delito, solamente y no a los derechos, ¿no? A la violación y no a la garantía, digamos, ¿no? Seguramente el proceso de democratización que vivimos en los 80 tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Lo que hicieron otros actores, además, sobre esto. Entonces, una lectura general del libro lo que nos regala es esta idea de que se trata de un proceso complejo, diverso, heterogéneo, no lineal, por supuesto, que comenzó a involucrar a un nuevo conjunto de actores, ¿no? Donde, bueno, todo esto no quiero repetir lo que dijo, lo que nos contó María Cristina, lo que dice su texto. Hablaron nuevos actores sociales, comenzaron a hablar en las claves de las relaciones jurídicas, ¿no? Aquello que era claramente reservado a un sector social, intelectual, comienza a ser práctica de otros actores sociales que descubren que el Poder Judicial también tiene que ver con sus vidas, ¿no? Y no solamente lo punitivo, sino que tiene que ver con sus derechos, ¿no? Ese descubrimiento lo vi en varios textos y me parece que es lo que vuelve interesante a esta cuestión de la judicialización, ¿no? Digamos, porque también está la cara, y yo como politólogo, nosotros solemos verlo en la faz, si se quiere, más negativa, en donde la judicialización reemplaza la relación entre los actores políticos, que son incapaces de construir mediaciones y acuerdos, entonces se lo dan a un tercero para que resuelva en lugar de ellos, ¿no? Esa fase, metida en el sistema de partidos, es la que vemos quizás con menos felicidad, saludamos, que no tiene nada que ver con esto, que es la posibilidad de que el derecho también diga algo en aquellas situaciones en las que los derechos son vulnerados, y no son los derechos individuales nada más, sino también los derechos sociales, colectivos, subjetivos, etc.
Eh, y en esa vinculación, como citan los casos, ¿no? En esa vinculación doble entre los derechos, perdón, entre las estrategias individuales y las estrategias colectivas, ¿no? Como que todo el proceso de judicialización es un proceso que comienza de manera muy desordenada, con la voluntad de algunos y de algunas que dicen, bueno, vamos, ¿no? Tanto abogados, organizaciones, gente reunida, funcionarios, ¿no? Que empiezan a ver, dicen, vámonos un poco, ¿no? Yo la otra vez hablaba con un juez de instrucción, donde yo trabajo ahora fundamentalmente, allá en Varela, provincia de Varela, la Universidad Jaureche. Tuvimos una charla con un juez que él estaba interesado por introducir la cuestión de género en su juzgado. Pero me dice, yo sé que de movida voy a tener mucha resistencia al resto de los abogados, entonces quería introducir gente del trabajo social en un área que fuera de la que los trabajadores sociales tienen asignada dentro del derecho, dentro de la justicia. Entonces, bueno, hay un funcionario que quería activar una modificación clara a partir de algo que le viene a él, que es la movilización de la sociedad civil respecto de este tema, ¿no? Perdón la digresión, pero de todas también para aquellos funcionarios que quieren cambiar es un tema, ¿no? Complejo. Entonces, este juego de la democracia, que tiene que ver con acciones colectivas, con acciones individuales, es lo que aparece en cada capítulo del libro, ¿no? Con los enfoques distintos. Bueno, con el fuerte peso que tiene la cuestión del fallo Mendoza. El libro también me sirvió para encontrarme con gente que hace mucho que no veo, como Lorena Poblete, que nos conocemos hace muchos años, estudiamos juntos en el Flaxo, y bueno, después le mandan un saludo, hace años que no nos vemos. Pero también con Mendoza, cuento acá una anécdota más simpática, que es Betty Mendoza fue profesora mía en el secundario, en Avellaneda, la profesora de geografía, Betty, quinto año. Cuando me apareció el fallo, digo, esa Beatriz Mendoza yo la conozco, era efectivamente ella. Cosas curiosas. Entonces, este juego de la democracia que van presentando los textos, ¿no? La verdad que todos con una preocupación grande en la causística y en tratar de sacar algunas conclusiones, ¿no? En tratar de empezar a construir un andamiaje teórico sobre esto. En cuanto a las nuevas formas de regulación del conflicto, ¿no? Entonces ahí salta que la judicialización tiene que ver con eso, que hay un conflicto que no se resuelve vía poder ejecutivo, se resuelve parcialmente vía poder legislativo, y es que entra este otro poder escasamente estudiado de las otras ciencias, ¿no? Digo, fuera del derecho, nosotros, por ejemplo, la ciencia política, hemos arribado hace poco. Aramos, como he dicho, yo no he hecho nada, colegas han trabajado, como ustedes, empezar a conocer la dinámica de esa formulación, ¿no? Entonces el salto, esto de lo general, que implica el derecho de la modernidad implica, ¿no? La homogeneización de la sociedad, código civil para el conjunto de la población, a cómo actúa una herramienta que fue pensada en términos generales, cómo actúa en estos casos particulares, en donde, como ustedes bien presentes, como ya sabemos, se dan esas diferenciaciones, esas heterogeneidades, ¿no? Las poblaciones que viven en las márgenes del riachuelo sufren una situación que no sufre el resto. Las poblaciones que viven en los asentamientos llamados de emergencia viven una realidad que no vive el resto. Entonces la generalidad del derecho necesita tener otros mecanismos de incidencia y de desarrollo que justamente pueda torcer la situación en la que viven. A mí me parece que eso es lo que muchos de los artículos que aparecen en esa dinámica van intentando demostrar, ¿no? O como el texto de Gabriela Merlinsky y otras compañeras cuando hablan de la territorialización del derecho, ¿no? Me parece interesante. ¿Qué implica aplicar esas normas a un territorio determinado, a una situación particular? Creo que había marcado algo, no quiero extenderme. Procuramos construir, dicen, perdón, Gabriela Merlinsky, Patrice Mellet y Andrés Scharfer, seguro lo pronuncié mal, procuramos contribuir a la construcción de una geografía del derecho que tenga por objetivo, por un lado, analizar los actos del poder que tratan límites, esto es, que marcan el espacio y sus prácticas, y por otro lado, estudiar las situaciones que construyen procesos locales de regulación. ¿No? Es decir, cómo se asienta de un modo particular en diferentes geografías, ¿no? esa práctica del derecho. Se asienta de diferentes maneras por circunstancias estructurales y porque hay actores que hacen cosas distintas con el derecho, ¿no? Hay tradiciones
Incluso para las organizaciones y movimientos sociales fue también apropiarse una herramienta que escasamente habían usado, ¿no? Algunos nunca y algunos escasamente, ¿no? Empezar a dar otra dinámica al uso y a la, digamos, brutalmente, a la utilidad, ¿no?, de esa forma del derecho. Por los múltiples usos, ¿no? Hay un texto que habla de los múltiples usos de la judicialización, ya no marqué cuál era, pido disculpas. Claro, porque el derecho sirve para reclamar, sirve para organizar y, como decía antes, sirve para dañar políticamente a otros también, ¿no? Digamos, los múltiples usos, como cualquier herramienta social que pueden los actores llevar adelante. Creo que Pilar decía vos en un momento la ilusión al principio de que la vía judicial podía finalmente resolver ciertas injusticias y saber que en definitiva, bueno, es otra herramienta que distribuye poder de una manera y que en este caso tiene a veces más rigideces, ¿no? Algo al final quería decir sobre eso, prometo cumplir el plazo establecido. Bueno, justamente el texto de Lorena sobre la situación de las trabajadoras de casas particulares y la cuestión del derecho, es casi ahí fundar una práctica nueva en donde la particular relación que tiene el empleador de personas que trabajan en domicilio, ¿no? Bueno, la cercanía, la amistad, eso que toda la dimensión del derecho estuviera muchas veces o casi siempre ausente. Además de ser un trabajo que es de los menos registrados en nuestro país, ¿no? Se calcula que el 20%, el 5% está registrado. La ausencia total de prácticas de derecho hacía que se produjeran abusos en el trabajo de ambos, bueno, quien mantiene la relación de poderes, quien demanda trabajo, incluso de confianza se dañó por la ausencia de reglas claras en la regulación. Interesante cómo va reconstruyendo ahí toda la lenta construcción de una dimensión legal sobre una actividad que estaba tremendamente informalizada y que necesita de formalidad. Entonces ahí tenemos la aparición de algo nuevo, ¿no? Con todo lo que eso implica, con la formación después del sindicato de damas de casa, de trabajadores de casa particulares, ¿no?, etcétera. Que me parece muy, muy interesante. Bueno, había marcado justo esto que vos mencionaste, Cristina, de cómo las personas que vivían en los asentamientos tenían sus propias representaciones sobre las agencias judiciales. Porque es lo que las poblaciones pueden hacer con el aparato judicial, ¿no? Me pareció, cuando uno presenta compilaciones es bastante difícil, ¿no?, ir eligiendo, pero me pareció importante mencionar el libro y mencionar cosas de picadas, si ustedes quieren, que me parecían interesantes. El texto de Laura Pautazzi y alguien más, por supuesto, que habla de los indicadores, bueno, por supuesto lo voy a encontrar, bueno, también, ¿no?, una herramienta interesantísima para medir efectivamente, en este caso sobre rendición de indicadores de progreso, perdón, la imperiosa necesidad de contar con herramientas que nos permitan, en particular a los funcionarios públicos, pero también a los actores sociales, esa capacidad de decir qué tanto es significativo, ¿no?, la utilización de una herramienta, en este caso la herramienta jurídica, a los fines que ellos persiguen, ¿no? Hay indicadores de progreso, indicadores de impacto, ¿no? Todo aquello que, todo proceso social deriva de una cantidad de impactos no esperados, ¿no?, que pueden ser positivos o negativos, pero que no están esperados y que es imposible a veces plantearlos o conocerlos en la previa, en el diseño, y que van apareciendo. La necesidad de construir indicadores sobre eso, ¿no? Entonces, en materia, me interesó mucho ese capítulo porque cuando uno se sienta a evaluar estos procesos no siempre tiene cómo medir, ¿no?, sus resultados. Entonces la construcción de impacto de indicadores, perdón, en este sentido me parece muy, muy interesante a la conformación de una idea más global y más precisa sobre lo que podemos lograr, lo que se puede lograr con estas cuestiones. Y para ir terminando,
Interesante la entrada distinta que significa el conversatorio final para un libro, ¿no? Más amena, más informal en algún sentido, con 4 colegas muy destacadas que conocen muchísimo sobre la temática. Le da una lectura distinta, ¿no? Otra agilidad al libro, otra forma de encararlo. La lectura general de los artículos es una pretensión muy valerosa por intentar sistematizar algo podemos llamar como un animal político medio nuevo, ¿no? No al Poder Judicial, sino a lo que implica un Poder Judicial que ahora se relaciona de otro modo. ¿Cómo puede, en ese contexto, cambiar la cara de un modo también de ejercer una profesión? El Poder Judicial es un poder con una particularidad muy grande, que es el único poder prácticamente reservado a una profesión, que son el de las abogadas y los abogados, ¿no? En ese sentido difiere mucho del Ejecutivo y el Legislativo, que es mucho más dinámico en ese sentido, ¿no? Si bien hay otros profesionales, pero los abogados tienen ahí una preponderancia principal. Bueno, los procesos de judicialización abren a que el rol profesional tenga otro sentido, digamos, ¿no? En esto se piensa de otro modo, y si bien la marca está del modo de entender los conflictos sociales y la mediación del Estado, desde luego me parece que, como van marcando claramente los artículos, puso en cuestión cierta mirada hegemónica sobre el modo de hacer justicia, para decirlo en un sentido, y someterlo a una dinámica de actores mucho más amplia, más democrática, ¿no? Y en ese sentido, para quienes creemos que el Poder Judicial debe revisar un poco su modo de relacionarse con la sociedad, eso es lo importante, esta idea, ¿no? Esta dinámica dije dinámica muchas veces, soy consciente, esta idea, esta forma de encarar el modo en que el Poder Judicial se vincula con el conjunto de la sociedad, me parece que abre las puertas a procesos de democratización en territorio, en actores, en realidades nuevas que pueden ayudar en ese sentido. Así que, de nuevo, felicitaciones por el trabajo, agradecido por el trabajo, porque nos ilustra y nos enseña y podemos aprender mucho sobre el proceso, y creo que, lo digo en serio, el libro es una gran puerta de entrada a un espacio que se había empezado a explorar, a trabajar, ustedes mismos son y ustedes mismas, pero que va a ayudar, sin duda, a que conozcamos más y que, como decía vos, Pilar, recién, podamos utilizarlo en las aulas para abrir estos debates, ¿no? Así que, nuevas felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias a vos, Sergio, por compartirnos tu interpretación, por traer a este espacio la importancia, la relevancia de los procesos de democratización a través de los cuales se han ido incorporando nuevos actores, así como también traer aquí la importancia de las estrategias tanto individuales como colectivas en este proceso de judicialización. Ahora sí, vamos a pasarle la palabra a María Mercedes Di Virgilio para que ella pueda brindarnos sus comentarios y agradecerle nuevamente por haber aceptado participar y acompañar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Y bueno, Pilar y Gustavo, nuevamente muchas gracias por la confianza y por el convite también a leer el libro, ¿no? Que las presentaciones de los libros son una excusa para leerlos, ¿no? Bueno, creo que es difícil ser como la última, porque ya hubo muchas cosas hubieron muchas cosas que fueron dichas, pero voy a tratar de ir por otros caminos de los que fueron Cristina y Sergio. Bueno, obviamente el libro pone foco en los procesos de judicialización en torno a la política social, ¿no? Y esto me parece que es interesante porque, digamos, tanto Gustavo como Pilar vienen haciendo conjuntamente todo un recorrido, ¿no? En relación a la reconstrucción de de las políticas sociales en Argentina. Y este libro es un poco
no sé si llamarlo una continuación, pero sí un diálogo con el libro anterior, ¿no? En el sentido que muestra otra dimensión, otra faceta que toma la política social en nuestro país, ¿no? Toma la gestión de la política social en nuestro país. Entonces yo leí el libro en esa clave, habiendo leído el anterior, habiendo participado del anterior libro, leo este libro en relación al anterior y lo pienso como esto, como como una mirada sobre una otra forma que asume la gestión de la política social en la Argentina contemporánea, ¿no? También me parece que el libro constituye un mojón en una historia de libros, ¿no? De que Gustavo y Pilar formaron parte y que sin duda, digo, los libros de Laura Pautazzi también marcaron, ¿no? La puesta en agenda de estos temas y Gustavo y Pilar son parte de esa historia y de esa apuesta. Entonces, me parece que el libro se inscribe en ese recorrido. Y lo hace en diálogo con trabajos de otros colegas que se fueron incorporando en ese recorrido. Bueno, digo, Gabriela de la Mata, Gabriela Merlinsky, la propia Cristina, ¿no? Que, digamos, quien la leyó a Cristina, yo la leí mucho a Cristina, la leo mucho a Cristina, sabe que su recorrido viene primero por el hábitat, ¿no? Los barrios informales y más recientemente sobre la judicialización, ¿no? Entonces, ese recorrido también, esa capacidad de Gustavo y de Pilar para establecer, para generar esos puentes, me parece interesante, y también para generar puentes con investigadores más jóvenes, como la propia Carla Feinstein, que escribe con Cristina, y el propio Andrés Scharager, que escribe con Patrice Mele y con Gabriela Merlinsky, ¿no? Bueno, no voy a hacer un resumen de los capítulos porque el libro hay que leerlo, pero sí me voy a detener en algunos, en lo que son para mí los aportes del libro, ¿no? Antes planteé un poco cuál fue la clave en la que yo leí el libro, para el campo para mí en el cual el libro se inscribe. Ahora voy a detenerme un poquito en cuáles son para mí los aportes del libro. Creo que el primer aporte del libro está en su título, ¿no? La otra ventanilla. Porque, ¿qué es lo que muestra, ¿no? Ese título? ¿Cuál es la pista de ese título? Bueno, la pista de ese título es que la política social ya no se gestiona solo por una única ventanilla, ¿no? Parece una obviedad, pero no resulta nada obvio, ¿no? No resulta nada obvio. La política social ya no se gestiona como se gestionaba tradicionalmente, ¿no? Digamos, el análisis de la política pública tradicionalmente, en general, y de la política social en particular, tuvo un enfoque fuertemente sectorial y además se concentró básicamente en las áreas y en los efectores que dependen de los ejecutivos, ¿no? Y entonces en este punto el libro advierte que actualmente, ¿no? Desde hace ya unas décadas, se abre una nueva ventanilla y que esta nueva ventanilla no es un acontecimiento puntual, no fue la causa Mendoza, ¿no? Solamente, sino que empieza a constituirse como una forma de gestión de la política social, ¿no? Ese me parece como uno de los primeros hallazgos. La otra cuestión que me pareció sumamente interesante, leyendo el libro, digamos, me resultó muy evidente, es que la cuestión urbano-ambiental, bueno, con la causa Mendoza a la cabeza, pero también con los procesos de judicialización de la cuestión Villera, tuvo un protagonismo muy importante y que traccionó fuertemente los procesos de judicialización. Y esto es interesante no porque yo estudie cuestiones urbanas, sino porque
me parece que este sector de la política pública, de la política social, como, digamos, como lo convocaron, como lo convocó Gustavo en el libro anterior, ¿no? Que claramente es la Cenicienta en esta película. Es interesante que estos sectores de política pública, ¿no?, que son más cenicientas de la política pública, traccionen otras formas de gestión, ¿no? Entonces, creo que la judicialización o los procesos de judicialización pueden pensarse no solo como una forma de reclamar derechos, ¿no?, sino como una forma, ¿no?, como una estrategia, como un dispositivo para poner en agenda cuestiones que las formas tradicionales de gestión de la política social fueron relegando históricamente o más sistémicamente, ¿no? Cuestiones que no han sido priorizadas por la agenda sectorial, podríamos decir, de las políticas sociales. Y también, como lo decía antes, como una forma de intervención sobre dichas cuestiones, ¿no? Entonces no es de extrañar que sea la cuestión urbana, ¿no?, ambiental, o la cuestión de los cuidados, o incluso la cuestión de la violencia de género, ¿no?, aquellas cuestiones, todas estas cuestiones que han sido tradicionalmente menos atendidas por la política social, ¿no?, que sean estas las que se configuren como ámbitos productores de nuevas formas de intervención institucionalizadas, porque los procesos de judicialización son formas institucionalizadas de gestión de lo social, ¿no? El libro también aporta otra cuestión que me resulta muy interesante, y es la construcción interdisciplinar del objeto, ¿no? De esto que llamamos procesos de judicialización. Si bien, como dijo Sergio, no es un objeto acabado, digamos, hay todo un intento por construirlo, por indagarlo, y ese intento es interdisciplinario, ¿no? Bueno, por supuesto, convoca al derecho, pero también a la ciencia política, a la antropología política, a la sociología política, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece valioso que el libro proponga una lente interdisciplinar que, con distintos matices y también con sus especificidades, logra dar cuenta de la complejidad del objeto, ¿no? Una otra cuestión que me parece relevante es que me resultó muy interesante esto, digamos, el libro pone en evidencia, podríamos decir, el límite borroso entre aquello que es y que no es judicializable. Algo de eso decía Sergio recién con la anécdota de su profesora, ¿no? Y esta tensión entre lo que es y lo que no es judicializable, esta negociación permanente, de alguna manera, ¿no?, deja ver esta naturaleza liminal que tienen los derechos, ¿no? También la naturaleza situada y disputada, aquello que es susceptible de ser judicializable emerge en la disputa, en el conflicto, ¿no? Emerge también de la capacidad de agencia, ¿no?, que tienen los actores, y como bien se señala en el libro, no depende exclusivamente del poder de los jueces, ¿no? Obviamente que esto no desconoce, ¿no?, el poder de las instituciones y mucho menos del poder judicial, sino que, bueno, lo que muestra es que esa institucionalidad misma está siendo permanentemente disputada. El libro da cuenta también de lo que podríamos denominar efectos no previstos de la judicialización, ¿no?, que son también como algunos hallazgos, ¿no?, en ese sentido.
creo que hay muchos que se pueden rastrear a lo largo del libro. Yo voy a mencionar algunos y con esto voy a cerrar, que son 5, ¿no? El primer hallazgo o el primer efecto no previsto es la construcción o la definición de nuevas escalas o ámbitos de intervención, ¿no? Bueno, esto se ve claramente a través del trabajo de Merlinski, Melé y Jarager, ¿no? La escala cuenca, ¿no? Aparece como un ámbito de intervención, se construye como una unidad problemática y como una unidad de intervención, ¿no? Se construye así en el desarrollo de la causa, se construye así en el contexto o a partir de la acción de quienes demandan y a partir de las acciones que el propio Poder Judicial, ¿no? Impulsa. Obviamente que desde el punto de vista físico la cuenca es preexistente a la causa, ¿no? Mendoza, pero sin dudas la causa la constituyó socialmente como tal, ¿no? Al punto de que se crea un organismo específico para la gestión de la cuenca, ¿no? Entonces, realmente el poder que tiene, ¿no? El proceso de judicialización para, bueno, definir una otra escala de intervención es interesante. Otra cosa, otro efecto no previsto es algo que también mencionó Sergio, pero digamos, yo no lo leí en clave solo del trabajo de Laura Pautasi, sino creo que el efecto no previsto es la construcción de indicadores para la rendición de cuentas y para la evaluación de la realización o del acceso a derechos específicamente, ¿no? Que obviamente que cuando leemos el artículo de Laura vemos que este proceso es un proceso de muy larga data, que obviamente que nos deprime, ¿no? Pensar que necesitamos tanto tiempo para generar una batería de indicadores que nos permita dar cuenta de estas cuestiones, pero más allá de eso, creo que la rendición de cuentas y el acceso a la información pública son también una parte resultante de este proceso de judicialización, ¿no? La judicialización se construye en paralelo a formas de calificar el acceso y el cumplimiento de derechos, y eso no es menor. Y esa cuestión para mí no es menor, es una cuestión muy importante. Otra cuestión, ¿no? Es que otro efecto no previsto es que, bueno, es posible identificar a lo largo del libro una ampliación en los repertorios de reclamación de los grupos sociales más desfavorecidos, ¿no? Obviamente que, como bien señalan Pilar y Gustavo, estos nuevos repertorios de reclamación no necesariamente logran, ¿no? Cambiar la visión trabajocéntrica propia de los arreglos, digamos, de los arreglos tradicionales de la política social en la Argentina, pero no deja de ser también, ¿no? Como bueno, un resultado, ¿no? Un resultado. Por otro lado, el libro muestra que la judicialización es un proceso atravesado por relaciones de clase y por relaciones de género. Creo que también eso es una clave, ¿no? Importante que muestra el libro, ¿no? Bueno, el artículo de Cristina y de Carla, el artículo de Gabriela de la Mata, el artículo de Lorena Polete, el artículo de Cecilia Abdo, bueno, ponen en evidencia esa marca sexogenérica y esa marca de clase que tienen los procesos de judicialización, ¿no?
obviamente los sectores más desfavorecidos han transitado un camino largo de reclamos, ¿no? Pero, ¿no?, ese camino largo de reclamos, ese camino donde muchos derechos han sido reconocidos y se han construido estos nuevos repertorios, se han ampliado su repertorio de reclamación, no deja de mostrar que su relación con la justicia y el sistema judicial sigue, continúa estando marcado, ¿no?, por relaciones de clase y por relaciones sexogenéricas, ¿no? Y también creo que muchos de los artículos muestran que si bien, digamos que en parte esto es lo que permite entender por qué no se logran transformaciones más estructurales en relación a los problemas sobre los cuales los procesos de judicialización intentan intervenir, ¿no? Y finalmente quiero hacer una mención especial, que el último hallazgo, el último efecto no previsto, ¿no? Para mí le cabe a la relación entre los procesos de judicialización y la violencia de género, porque creo que ahí lo que muestra el artículo de Cecilia Abdo Férez es justamente el carácter eminentemente conflictivo de los procesos de judicialización, o sea, el conflicto como estructurante de los procesos de judicialización, ¿no? Digamos, el conflicto no es algo, el conflicto es constituyente de los procesos de judicialización, porque, digamos, en este caso me parece que resulta evidente, ¿no? Porque, por un lado, el derecho está muy centrado en las responsabilidades individuales de las personas, entonces a la justicia le cuesta mucho, tiene muchas dificultades para reconocer cuestiones o reconocer derechos que se configuran y se reclaman como problema social, ¿no? Digamos, hay un doble proceso de reclamación ante la justicia. Se reclama por cada una de las mujeres que muere, que son asesinadas, pero además hay un proceso de reclamación colectivo porque el femicidio es un problema colectivo. Es un problema social, que tiene una dimensión social, no tiene solo una dimensión individual, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no?, en términos de lo que muestra el libro, ¿no? El libro muestra cómo el conflicto es constitutivo de los procesos de judicialización, ¿no? Y asimismo, digo, el trabajo de Cecilia muestra que en este ámbito puntual de la política pública, es posible reconocer, ¿no?, una problemática que no solo, digamos, por la cual no solo se reclama justicia y retribución, ¿no?, sino que esta problemática entra a los procesos de judicialización, entra al circuito, ¿no?, de la justicia, mucho más por los compromisos que asume Argentina, el Estado argentino, ¿no?, en relación a los tratados internacionales y demás. Entonces, digamos, hay también, ¿no?, esta tensión entre lo que se reclama y los procesos institucionales que digamos, que acompañan o que se desenvuelven en paralelo a aquellas formas a las distintas formas de reclamo y a los distintos derechos que se reclaman, ¿no? Y finalmente, ¿no?, me parece como muy interesante este caso porque muestra, ¿no?, la tensión que también, las tensiones que atraviesan también a los activismos, ¿no? Bueno, los activismos son protagonistas en los procesos de judicialización, ¿no? Entonces,
creo que este caso muestra con mucha claridad las tensiones que atraviesan a los activismos, ¿no? Que muchas veces también parecen estar presos de esquemas interpretativos que limitan las formas de acción sobre el problema, ¿no? Entonces, y esto se ve muy claro en el trabajo de Cecilia o en relación a la cuestión de la violencia de género, pero yo creo que es una característica que podemos leer en los distintos activismos, ¿no? En el activismo ambiental, en el activismo urbano, ¿no? Entonces creo que lo que muestra el libro, ¿no? En su conjunto es que en un contexto donde la judicialización es un hecho, ¿no? Es un nuevo escenario, una nueva forma, es un nuevo escenario de gestión de la política social y una nueva forma de intervención sobre la política social o en la política social. En ese nuevo escenario, que es un escenario persistente, que es un escenario que, digamos, que se institucionalizó, ¿no? En esta Argentina contemporánea, persiste, ¿no? Aún allí persiste la necesidad de disputar sus sentidos y disputar sus alcances, ¿no? O sea, los procesos de judicialización son procesos todavía inacabados y creo que eso es lo que el libro deja muy, muy claro. Bueno, una mención especial al último capítulo del conversatorio, que también me parece interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, por esto que decía Pilar, ¿no? Muestra como la cara más tradicional, ¿no? Frente a capítulos que insisto, ¿no? Muestran mucho más a los procesos de judicialización como una nueva forma de gestión de la política social y de intervención sobre la política social, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu lectura, por contarnos cuál fue la clave bajo la cual estuviste abordando el libro, resaltando la trayectoria que tiene tanto Pilar como Gustavo en el campo de las políticas sociales, así como la relevancia de los diferentes aportes que nos brinda partiendo del título de este concepto de ventanilla y el rol que empieza a cubrir el Poder Judicial. Quisiéramos abrir el espacio para que quien lo desee haga algún comentario o algún interrogante, algo que haya quedado latente. Pueden utilizar el chat o bien pueden levantar la mano y les pasamos el micrófono. También quisiera destacar esto que tanto Mercedes, mientras esperamos alguna participación, tanto Mercedes como Sergio han destacado el último capítulo. Tenemos aquí a Karina, quien fue quien estuvo coordinando ese capítulo, así que agradecerle por su presencia. También está Laura Arroyo, que también es autora del libro, así que muchísimas gracias, Laura. Si alguien lo desea, entonces puede hacer algún interrogante a través del chat o bien levantar la mano. Si no, vamos a darle la palabra al compilador, Gustavo Gamayo, para que pueda hacer un cierre de esta presentación. Hola, gracias. Buenas tardes, gracias Cintia por la organización del conversatorio. Gracias por supuesto a Mercedes y a Sergio por la atenta lectura y los comentarios que por supuesto nos sirven y mucho. Gracias a Cristina por sumarse a esta reunión y por supuesto a Laura y a Karina, que en el caso de Laura Arroyo, coautora del capítulo 5, y Karina que tuvo la enorme virtud de coordinar ese conversatorio final que para nosotros fue un enorme aporte para esta discusión,
por razones que ya se mencionaron, ¿no? Recién Mercedes decía que le tocaba en último lugar, en realidad me va a tocar a mí cuando ya está casi todo dicho. Así que, pero donde ese último capítulo, ese conversatorio que está también disponible en YouTube, nos muestra también lo que ha sido, por una parte, el rostro más analizado, más estudiado, ¿no?, por las ciencias sociales del Poder Judicial, y este intento de este libro que trabajamos con Pilar, pero muy cercanamente con todos y todas los que participaron en él. Y en ese sentido, Sergio rescataba la coherencia de la compilación, no sé si uso esas palabras, pero un poco lo que nos propusimos era intentar convocar a lo que a nuestro juicio eran las personas que estaban trabajando en este tema desde hace tiempo, y tuvimos además la fortuna que aceptaran a contribuir con sus capítulos, y además que lo hicieran con contribuciones de enorme valor. A veces las compilaciones no siempre tienen las mejores contribuciones, ¿no?, para decirlo de manera elegante, y creo que todos y todas los que participaron aquí han hecho un enorme esfuerzo por dialogar con los otros textos, con mantener una mirada que contribuyera a pensar, por un lado, en particular con los aportes, pero desde el punto de vista colectivo con esta construcción de lo que es lo que en todo caso atrevidamente llamamos compilar la nueva ola de la judicialización, ¿no? Y que tenía, por otra parte, un cierto legado, lo mencionó también Mercedes, que bueno, eran los trabajos de Abramovich y Pautasi del 2009, otro trabajo de Berkovich y Maurino, en el cual Cristina participó, ¿no?, de 2013, otro trabajo que compiló Laura ya en un trabajo más cercano, donde estuvieron participando Gabriela de la Mata y otros autores más, pero que intentaban, en todo caso, hacer una suerte de balance de lo que había sido inicialmente cierta mirada que tenía un carácter, llamémosle optimista, de la judicialización, para decirlo rápidamente, y que en todo caso uno podía ver 20 años de ese proceso, tratar de hacer una lectura que pudiera entrever un poco mejor cuáles habían sido esos aportes, esos efectos, esos problemas, esas restricciones. Y en ese sentido encontramos, bueno, ya se ha dicho, por lo cual no quisiera repetir eso, pero sí mencionar, por una parte, capítulos que pudieran mirar, por un lado, la lectura más conceptual del asunto, y por otro lado, analizar empíricamente causas variadas, sobre todo las que tenían un carácter colectivo, que ya se han mencionado, fundamentalmente la causa Mendoza, en combinación con otras que estaban impulsadas de manera mucho más individual, donde había participación de la motorización fuerte, de la movilización legal de los actores, en algunos casos de las propias de los propios espacios urbanos involucrados, fundamentalmente villas, con otros donde estaban impulsados por la defensa pública, y en ese sentido la distinción, que también lo mencionó Mercedes, entre lo que ha sido la construcción del Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires, un poder nuevo, un poder que fue formado, digamos, después de la reforma constitucional, a partir de los años 2000 para acá, y que encontró también en este tipo de causas un mecanismo de trabajo muy especial, y que creo que merece todavía mayor análisis para comprender un poco, sobre todo, su desarrollo futuro, junto con el impulso, insisto, por actores de la sociedad civil vinculados tanto con ONG como con organizaciones de base. En ese sentido, digamos, el libro, uno podría decir que a nuestro juicio es bastante parecido a lo que uno estaba deseando. Bourdieu, en el oficio de sociólogo, junto con sus otros dos coautores, decía que una buena investigación reúne lo que está separado y separa lo que está junto, ¿no? Y uno podría decir que la compilación intenta eso, tratar de reunir un conjunto de trayectorias de investigación que estaban mirando desde distintas ópticas este objeto que tenía que ver, insisto, con el problema de la judicialización en un largo periodo de tiempo, y que nos podríamos dar el lujo de pensar a esta altura del asunto
cuáles podrían ser los balances y que creo que, bueno, ya Mercedes y Sergio hicieron sus contribuciones en relación con eso, se pueden encontrar un conjunto de conclusiones y materiales para seguir pensando, sobre todo la discusión en el marco de lo que es tanto la investigación como la enseñanza en el campo de las ciencias sociales. Nosotros tenemos una particular preocupación, Pilar lo mencionó, vivimos en sociedades cargadas de juridicidad y sin embargo el problema de los derechos parece un problema no siempre vinculado de manera plena con las ciencias sociales y en particular con la sociología, que es en lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? De manera plena. Si uno intenta recurrir a los clásicos, va a encontrar una preocupación exhaustiva y extensiva, me refiero a los clásicos de la sociología, ¿no? En el problema del derecho y su vinculación con la sociedad moderna. Y lo que encontramos también es, en este último periodo, estos últimos 20, 25 años, esta suerte de paradoja entre el empobrecimiento masivo, ¿no?, en nuestra sociedad, de la mano de una ampliación del catálogo de los derechos y de los recursos vinculados con la movilización legal. Entonces, creo que nos permite también entrar en diálogo con esas miradas que a veces no prestan demasiada atención a todas estas innovaciones institucionales y que tienen efectos diversos, como se dijo, efectos contradictorios, efectos que nos permiten, digamos, pensar en esa suerte de tensión entre satisfacciones limitadas, por un lado, pero innovaciones en las estrategias y en las formas y en los repertorios de acción colectiva, pero que sin duda, y me refiero particularmente a lo que planteaba Mercedes, ¿no? Es decir, la limitación que supone la investigación que solamente posa su mirada sobre el poder ejecutivo, ¿no?, como poder del Estado. Y la necesidad que en algunos campos, como fueron mencionados y como el libro trata de recuperar, mirar lo que hace el Poder Judicial se hace indispensable. Y en ese sentido también es una suerte de invitación a la renovación, por ejemplo, de las formas, de las estrategias de investigación, en el cual analizar los expedientes judiciales es un gran problema para quienes no somos nativos del derecho y que nos obliga a intentar trascender esa restricción del campo, ¿no?, del campo jurídico, para encontrarnos con materiales que necesariamente nos entregan evidencia indispensable para pensar problemas. En el campo del urbano ambiental, como lo mencionó Mercedes, digamos, es absolutamente indispensable, pero uno podría indagar cuestiones que tienen que ver con lo previsional o con el gran campo de la salud, que ha estado ausente en este trabajo y creo que forma parte también de los grandes temas de la judicialización en términos sobre todo de las prácticas más individualizadas, ¿no? Los reclamos por prestaciones, que son en todo caso un gran mundo que requiere también una aproximación específica. El libro tiene una mirada muy predominante sobre el área metropolitana y particularmente sobre la ciudad de Buenos Aires. También es necesario la posibilidad de expandir la lectura hacia lo que está pasando en otras provincias. Cristina lo mencionó, la distancia entre las innovaciones institucionales de la justicia de la ciudad versus las menores innovaciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que para nosotros es una satisfacción haber podido concluir este proceso que se objetiva en este objeto preciado para muchos y muchas de nosotros, que son los libros, que por momentos para cierta parte de la academia empieza a ser un lugar, con cierta resistencia en relación con la circulación de otro tipo de materiales. Nosotros seguimos creyendo, seguimos amando en los libros y sobre todo en la posibilidad de publicar por la editorial de nuestra universidad, por Eudeva. Así que, esto ya está en circulación, ya está dicho lo que había que decir, está escrito lo que había que escribir. Esperemos, insisto, que sea un aporte para pensar en las ciencias sociales, en las aulas, en la posibilidad de abrir nuevas preguntas. Hemos hecho varias de estas reuniones y hemos recogido
enormes comentarios útiles para pensar tanto los problemas que este libro no aborda como los problemas que deberíamos abordar en futuras indagaciones, pero creo que cada vez está claro que es menos posible pensar el problema de la política estatal, de la política social en particular. Mercedes hacía mención del libro anterior, que fue un libro que publicamos el año pasado también por Eudeva, vinculado estrictamente sobre la política social, ¿no? Que se llamó de Alfonsina Macri, Política Social y Democracia de 1983-2019, perdón, donde Mercedes contribuyó con un extraordinario capítulo sobre política habitacional. Y que en definitiva para nosotros el impulso para pensar estos problemas tenía que ver con encontrar restricciones para pensar estos mismos problemas, dejando de lado, en todo caso, la agencia judicial. No sé si hay algunos comentarios que recoger. Cintia es la que manda. Sí. Gus, muchísimas gracias por todas tus palabras, por la apuesta al libro colectivo, así como también por enfatizar en esta nueva ola de judicialización, como lo mencionan tanto con Pilar. Mientras vos hablabas, surgieron algunos comentarios en el chat, así como también un interrogante. Esther Luján Mediza nos dice: todo sobre innovación en buen desarrollo de políticas públicas, beneficiando la cultura comunicacional. Ana nos comenta: muy interesante, da muchas ganas de leer el libro, felicitaciones a los autores y a las autoras. Vamos a darles unos minutitos a Laura, quien levantó la mano para que pueda esbozar su interrogante, y quien quiera después comentar me dice y le habilito el micrófono. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, Laura. Bien. Bueno, mi nombre es María Laura Villanueva. Hace poco que, bueno, Cintia me ha respondido que ya tengo aprobado el proyecto de tesis, que justamente voy a trabajar con el doctor Maximiliano Carrasco, y es sobre judicialización de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, y específicamente, bueno, ojalá que pueda cumplir con la expectativa también de poner en práctica un poco lo que se trabajó en el libro, porque justamente voy a trabajar sobre 3 casos judiciales. Bueno, vengo del campo jurídico, soy abogada, así que voy a trabajar sobre 3 casos judiciales y en el Foro Contencioso Administrativo de La Plata. Así que ahí también, digamos, territorialmente y en un análisis de expedientes, con la perspectiva, ¿no?, de haber cursado, incluso con un gran docente que está presente, Sergio de Piero, fue docente también de la maestría, así que muy agradecida por eso, y bueno, ojalá que pueda escribir, y me va a servir muchísimo este libro, y agradecerles por eso. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tus palabras, por dar en términos concretos la relevancia que va a tener, que ya tiene este libro, así como también por traer a Maxi, porque Maxi forma parte del grupo de investigación que integramos con Pilar, Gustavo, Laura y demás, así que muchísimas gracias. Gustavo, no sé si te corté anteriormente, si querés decir algo más. No, quería decir básicamente que vos mandabas y que si había alguna pregunta la poníamos en circulación, y si no, me despedía y les agradecía a todos y a todas los presentes, particularmente a Mercedes y Sergio por los comentarios, a Cristina por su presencia y su grata compañía, como siempre, y a Flaxo por habernos alojado y haber organizado esta reunión. Así que, Cintia, gracias. Bueno, con tus palabras entonces, Gus, damos por finalizada esta presentación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Va a estar disponible seguramente en YouTube y estaremos circulando el link.